el promedio entre el nivel de eficiencia en torno a costos y en torno a tiempos. Y bueno, esto es insumos, son recursos que tú utilizas, ¿no? Son los componentes, pongámosle así. Ahora, la eficacia, ¿sí? Está referida a lo que es básicamente el objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la operación y utilización de los productos generados en la fase de inversión. A ver, los entregables generados por el proyecto son operados y utilizados tal como fueron concebidos, o sea, así como tú habías previsto que tus entregables iban no sé, tratar un tema en particular. ¿Se lo está utilizando correctamente o no? Los productos generados en la fase de inversión se producen, a ver, con los productos generados en la fase de inversión se producen los bienes y servicios intervenidos en el proyecto en la cantidad, temas de cantidad, o sea, la cantidad que tú habías previsto se logró producir, ¿no? La pregunta, en caso de haber problemas, ¿cuáles fueron los motivos? El logro del objetivo fue alcanzado o se alcanzará el objetivo central. Estamos hablando del objetivo, del logro como tal. Si el objetivo fue alcanzado, ¿no? Se concretó el objetivo, ¿cuáles factores han contribuido o contribuyen al hecho? Si el objetivo no es el previsto, ¿qué factores han generado que el objetivo como tal no se cumpla? La eficacia global. ¿Cuál ha sido el grado de eficacia en términos generales del proyecto, considerando el grado de operación y utilización de los productos? Tú tienes un ratio que te va a medir, por ejemplo, de lo que tenías previsto operar, cuánto has operado, y de los insumos que tú estás pensando utilizar, cuánto has utilizado. Entonces, como resultante, tú igual tienes un índice, índice de eficacia global. Por otro lado, ¿ya? ¿Cuáles han sido los factores más influyentes en la eficacia del proyecto, el cumplimiento del proyecto? ¿Cuál consideras tú que ha sido el factor clave? De repente la gestión del equipo de trabajo, la comunicación en muchos casos, o de repente el riguroso seguimiento a todo lo que es la implementación de tareas, el presupuesto implementado. Bueno, sin duda debe haber en cada proyecto, ¿no? Hay un factor particular que es el factor de éxito que permite que el proyecto como tal detone el objetivo. Entonces, ¿cuál ha sido en tu caso? Medimos la eficacia global o la rentabilidad social. Bueno, mucha gente cree que porque el valor actual neto puede ser negativo en algunos proyectos de inversión pública, en realidad nosotros carecemos de indicadores en proyectos no sé, de bienestar, de impacto, no hay tal. Ahora, mira, considerando la información de beneficiarios y costos reales, ¿cuál es la rentabilidad social del proyecto? Rentabilidad social. ¿Mm? ¿Cómo han variado los resultados respecto a los indicadores previstos de costo-beneficio, costo-efectividad, cuándo se declaró viable o se verificó? Aquí tengo un problema. ¿Cuándo fue declarado viable, ¿no? El proyecto? ¿Qué ha ocurrido con estos indicadores? Que muchas veces les repito, por estar detrás de el bienestar, creemos que no es posible cuantificar. Mentira, se puede cuantificar igualmente. Ahorita les voy a mostrar unos cuantos. ¿Cuáles son las razones por las cuales la rentabilidad social sea igual o menor a la proyectada? En el caso, ¿cuál es el costo social de la demora en la ejecución y puesta en marcha del proyecto? Bueno, a ver, indicadores, muchachos, que están abocados al objetivo del proyecto, indicadores de orden social. Me imagino que ustedes deben también ver ya estos indicadores. Les voy a mostrar unos cuantos que seguramente tengo por ahí en alguna diapositiva, algún curso que he dado. A ver, mucha atención con lo que están por ver, porque si les pregunto esto en el examen y ustedes no me responden, ahí tatita. A ver. A ver, chicos. Aquí algunos. A ver. ¿Dónde tenía? Diversidad. Era cuando he dado operación. Siempre estaba acá. Ya bueno, esos son los indicadores financieros, ¿no? Entonces tenemos el valor actual neto, ¿no? Está la fórmula,
la importancia que tiene la tasa de descuento. Y bueno, aquí es el valor actual neto, la explicación, convertir nuestro PRI, nuestro costo-beneficio y el ROI. Retorno sobre la inversión. Aquí está. Bien, estos indicadores, primero contextualizo un poquito la idea de tú poder medir dentro de tu proyecto el impacto, igual darle un entorno pues mucho más cuantitativo, algo que según tú suponías no se podía hacer, pero no, o sea, de hecho, nosotros podemos medir los beneficios sociales de un proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, no es correcto confundir los ingresos monetarios del proyecto con el beneficio que obtiene los usuarios por un proyecto que está abocado a lo que es el bienestar o lo que es el impacto sobre una sociedad. Entonces, aquí se trata un poco de medir el nivel de bienestar después de implementar un proyecto. A ver, pongamos un ejemplo. No sé. A ver, ¿qué se me ocurre? Aquí algo. A ver, si hablamos, por ejemplo, de la carretera, ¿ya? Este es un proyecto que está abocado a la construcción de una carretera, ¿ok? Perfecto. La carretera como tal va a tener, por un lado, ingreso monetario, ¿ya? Y por otro lado, va a generar beneficios sociales. En ambos casos, ¿sí? Estos indicadores son desde todo punto de vista cuantificables. A ver, por un lado, los ingresos sociales, los que están a la izquierda. Por el otro lado, hablamos de beneficios sociales. Ingresos y beneficios. Ingreso monetario, las lucas, y beneficios sociales, el bienestar. Entonces, si de este proyecto, la carretera, si yo voy a medir, por ejemplo, el ingreso monetario, entonces podría utilizar algún criterio que esté relacionado, por ejemplo, con el ingreso que genera la carretera como consecuencia del pago de peaje, digamos, ¿no? Entonces, el pago de peaje va a representar justamente el ingreso monetario que me representa este proyecto. Pero, por ejemplo, si yo hablo del beneficio social, entonces, no sé, se me ocurre, yo podría estar refiriéndome a lo que, no sé, ya es una carretera, probablemente entre dos localidades que no tenían ningún tipo de infraestructura vial, y la gente que tenía que ir de un lado a otro, de una comunidad a otra, entonces demoraba mucho tiempo porque tenía que ir por un camino de tierra, o de repente, bueno, quién sabe cómo hacía para llegar, pero le demoraba mucho tiempo. El beneficio social que conlleva, por ejemplo, la implementación de esta carretera no es el peaje se lo puede entender como el ingreso monetario. Por ejemplo, no sé, si nosotros hablamos les hablaba del tiempo, el ahorro de tiempo que va a tener pues la población como consecuencia de que ya existe ahora una carretera, entonces todo el tiempo que ellos van a ahorrar, sin duda es un beneficio de característica social, beneficio social, que bueno, van a experimentar los usuarios del entregable del proyecto, en este caso de la carretera. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Nosotros cuando medimos estos beneficios sociales, eh, de alguna manera es no tan fácil como medir, por ejemplo, únicamente el BAN. O sea, para yo medir el beneficio social, por ejemplo, puedo utilizar, esta es una de las herramientas, es el valor actual neto social o BANS, ¿ya? Que me va a permitir medir el beneficio social que tiene un proyecto traído al día de hoy. Pero ¿qué ocurre? O sea, para estimarlo yo voy a requerir conocimiento técnico, digamos, ¿no? Y de alguna manera también se requiere cierta habilidad económica. Yo voy a tener que manejar, pues, no sé, valores sociales, voy a tener que determinar factores tiene un nombre, son factores de corrección, me parece, ya, pero ¿cómo fue? Por ejemplo, para yo determinar la rentabilidad social a través del valor actual neto social, lo que hago, por ejemplo, es primero determino el flujo de beneficios sociales, que es esto que ustedes están viendo acá, ¿ya? Y lo resto del flujo de costos sociales, porque, bueno, aunque es un proyecto de inversión pública, igual tiene costos. Entonces, resto los beneficios sociales menos los costos sociales y los divido entre 1 por R, pero este R' no es la tasa de descuento que ustedes conocen, por ejemplo, y que se utiliza dentro del BAN. Esa es la tasa social de descuento.
¿no? Entonces, bueno, a partir de acá, por ejemplo, tú puedes obtener, por ejemplo, cuál es la rentabilidad social a partir de la implementación de este indicador que te va a arrojar cierto proyecto. Ahora, ¿qué ocurre con esta tasa social de descuento? En Bolivia es del 10%, ¿no? Esto según el SNIP. Y bueno, es el valor que normalmente, relacionado un poco también con lo que es eh, el, eh, el costo de oportunidad que tú tienes por llevar a cabo un proyecto, igual, o sea, tú para estimarlo necesitas este conocimiento técnico que te decía, de igual manera tú vas a poder obtener un valor que en estricto rigor lo que te va a medir es justamente la rentabilidad social que tiene un proyecto, pero bueno, no es el único, aquí tenemos el caso de una herramienta que te permite medir el valor actual, el beneficio social a través del valor actual neto social que tiene en tu proyecto, llamado la interna de retorno social. Es exactamente lo mismo. Interpretamos, por ejemplo, si la TIRS es mayor a la tasa social de descuento, ya que en realidad este es PANS, no es porque, bueno, el TIRS, que es la tasa interna de retorno social, si el TIRS es mayor a la tasa de descuento social o la tasa social de descuento, entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? O sea, tenemos que este proyecto como tal nos conviene. Y aquí, por ejemplo, no estamos hablando de ingresos, o sea, estamos hablando de estos parámetros que son estimados bajo conocimiento técnico y bajo habilidad económica, son estos valores sociales, son estos factores que te permiten determinar en qué cuantía una sociedad se va a ver beneficiada como consecuencia de la implementación de un proyecto. ¿Ya? Y lo mismo, o sea, para el TIRS tú vas a necesitar obligatoriamente la intervención de lo que es la tasa de descuento social, ¿no? Y ahí comparándola con el TIRS, te das cuenta si te conviene llevar a cabo o no un proyecto. Todo lo contrario, por ejemplo, si el TIRS resulta siendo menor que la tasa social de descuento, entonces estás, bueno, independiente al presupuesto, sabes que este es un proyecto que por muy abocado al bienestar que sea o que esté, y por muy abocado al impacto que de igual manera pues el proyecto, o sea, no te conviene, no te conviene, bueno, lo mismo, sí. Esto es igual, entonces bajo el mismo criterio asumimos que cumple tu tasa interna de retorno, que este proyecto cumple, digamos, con el requisito mínimo de rentabilidad social. A fin de cuentas, estás cumpliendo también con la igualdad entre tasa interna de retorno, es una analogía, ¿no? Con lo que es la tasa de descuento. O sea, la igualdad dice que mínimamente estás cumpliendo con lo que esperas de este proyecto. Por lo tanto, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la rentabilidad social, que no está, repito, relacionada con el ingreso, este es un proyecto que te sirve. Y se están yendo, Dios mío, no sé, no sé, yo no estoy hablando, la gente está saliendo, me parece excelente que se vayan, que no sé, tienen reunión con la chica, tienen que ir a hacer fila, tienen que ir a almorzar, vayan, chicos. Lo único que sé es que el día miércoles, ¿cuál es el examen? Jueves, el día jueves va a ser un día muy interesante. Ya luego, por último, igual, o sea, tenemos el análisis costo-beneficio a que no adivinan. Social, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros interrelacionamos todo lo que son los ingresos de orden social, los sumamos al valor actual neto social y lo dividimos entre estos ingresos también, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Si tu costo-beneficio de igual manera es mayor a cero, entonces te conviene. Todo lo contrario, si tu costo-beneficio es una analogía, chicos, ¿no? Social, repito, porque esto está llevado a cabo bajo estimaciones de orden de bienestar, de impacto, ¿no? Que les decía, o sea, van a requerir de cierto approach y conocimiento técnico por parte del proyectista. Si este fuese, en este caso, en menor a cero, no conviene. Entonces, la inversión, ¿no? Dividida, en este la misma inversión, pero sumada al valor actual neto social, te va a dar referencia en torno a un indicador que de igual manera te va a permitir corroborar qué tan beneficioso para la sociedad ha sido este proyecto. Ya entonces eso, chicos, o sea, solamente les doy una pasada por acá, ¿no? O sea, les doy una pequeña muestra de estos índices que de igual manera van a permitir fehacientemente corroborar que un proyecto social puede ser cuantificable. O sea, no por ser social y no por ser muy cualitativo y generar bienestar, tú no puedes jerarquizar y comparar con otros proyectos que de igual manera son
tienen finalidad de bienestar e impacto, pero que podrían terminar siendo más rentables desde la perspectiva del beneficio social que otros proyectos. O sea, hay forma de medir qué proyecto social te conviene más que otro, pero para eso, repito, el cálculo no es tan natural ni es tan sencillo como al momento de tú realizar la evaluación financiera común y corriente. Esta evaluación se llama evaluación económica social. Entonces, esta evaluación económica y social, o sea, requiere no cierto expertise para estimar estos indicadores, los componentes de los indicadores, los valores, partiendo desde la tasa social de descuento, que son relativamente más complejos de los que nosotros de por sí ya conocemos. ¿Ok? Eso, muchachos, a ver qué hora es. 4:07. Creo que voy a acabar. A ver, no sé si hay alguna consulta hasta acá, jóvenes señoritas. Ok, sí. Silencio a este Carlos Muñoz. Algún día les voy a hacer esto, ya es muy loco este señor. Aquí algún videito, ya que estamos hablando de los criterios. No, ese video les voy a mostrar después, a ver si alcanzo. Por acá. Ahí está. Entonces esto, la rentabilidad social, muchachos, los beneficios sociales que percibes como consecuencia de un proyecto de impacto, de bienestar, igualito se puede medir, ¿no? Y tú puedes medirlo en la etapa de evaluación ex post. Entonces, aquel que te diga, no, pero el BAN es positivo. O sea, el BAN, probablemente, pero el BAN social es otro indicador que se utiliza oportunamente para analizar este tipo de proyectos. A ver qué más hay por acá. Tenemos, a ver, el impacto. A ver, la idea de impacto, ¿no? Son estos efectos que, pudiendo ser positivos o negativos, que se generan sobre los objetivos estratégicos, los objetivos a largo plazo. Entonces, bueno, primero, que tenemos impactos previstos. ¿Hasta qué punto los impactos previstos, fines directos o cambios favorables previstos, fueron alcanzados? ¿Tenías objetivos estratégicos que alcanzar? ¿Fueron concretados? Estamos midiendo impacto. ¿Cómo y hasta qué punto el proyecto contribuyó con estos cambios? ¿Hasta qué punto podemos atribuir que estos cambios al proyecto? Es lo mismo. O sea, el proyecto en cierta medida va a generar que los objetivos estratégicos, los objetivos a largo plazo, de alguna manera se vean favorecidos, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación ex post, dense cuenta cómo termina de cerrar toda la idea, nosotros vamos a medir si es que fehacientemente estos objetivos a largo plazo, a ver, en qué punto, en qué medida se han visto beneficiados por la implementación de nuestro proyecto. O sea, ya no únicamente estamos hablando de una evaluación, pongámoslo así, del entregable como tal, sino del efecto que ha tenido el entregable sobre otros proyectos. Cosa interesante. A ver, ¿qué será necesario para poder maximizar los impactos previstos? Lo mismo. O sea, ¿ha habido algún problema que ha permitido o que no ha permitido que tu proyecto como tal genere este efecto multiplicador sobre los otros proyectos? A ver, o sea, ¿qué será? Identifiquemos el problema y, de ser necesario, implementemos algunas medidas para que estos objetivos a largo plazo, estos objetivos estratégicos también, se vean beneficiados con el proyecto. O los impactos negativos o impactos no previstos, ¿no? ¿Qué impacto negativo generó o genera el proyecto? El proyecto ha tomado algún tipo de medida con el fin de minimizar los impactos negativos. ¿Qué es necesario para minimizar los impactos negativos? Lo mismo. O sea, tu proyecto puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero probablemente hay una comunidad que se va a ver afectada negativamente por la implementación de tu proyecto. Haz de cuenta, estás construyendo una carretera, ya que va desde un lugar a otro, va a ahorrar un montón de tiempo a la gente, va a haber mucha gente que va a estar beneficiada por el ahorro de tiempo, pero estás pasando pues por encima a una comunidad milenaria, bueno, que está sentada en tierras vírgenes, pero bueno, como para ti lo más importante es que la actividad económica entre estos dos ejes se intensifique, tú haces la carretera y te vale un pepino el resto. O sea, el proyecto en primera instancia podría estar bien, pero cuando analizas el subyacente o el efecto que se genera sobre estos impactos o sobre estos problemas, en algunos casos no previstos, o sea, hay un impacto negativo. Entonces toca cuantificar cuál es el impacto negativo, o sea, cuáles han sido los impactos negativos y bueno, o sea, cómo podrías minimizar el impacto negativo
sobre estas situaciones que tú no habías previsto anteriormente. Impacto, ¿no? No relacionado con el proyecto, pero son efectos ulteriores sobre los cuales tu proyecto de igual manera tiene incidencia. En este caso estamos haciendo referencia a impactos negativos. Por otro lado, ¿existe algún impacto positivo no previsto? Lo mismo, quién sabe, y en una de esas, sin querer queriendo, al momento de tú hacer pues esta carretera entre este y este lugar, has terminado generando algún impacto relacionado al avivamiento de algún sector estratégico que como consecuencia de la implementación de esta carretera se ha visto sumamente beneficiado, que tú no lo habías previsto, pero bueno, fue el valor agregado dentro de tu proyecto. O sea, existe este tipo de impactos dentro de tu proyecto, pueden darse, se han dado en muchos casos. ¿Ok? Impactos, muchachos. Entonces, cuando estamos abocados a los efectos que genera el proyecto, en más de un sentido, o sea, estamos hablando de lo que son los impactos. A ver, otro. Ufa, ya bueno, aquí se me fue la clase, el resto de la clase. Ya, tomen aire. A ver, las preguntas de lo que está relacionado a lo que es la sostenibilidad, ¿no? O sea, tú generas recursos, necesitamos saber, asegurarnos de que estos recursos sean, estos productos sean autosostenibles, desde el tema del mantenimiento, desde el tema de situaciones de orden operativo, ¿no? O sea, qué capacidad vas a tener tú aparte para proveerlos, no sé, los fondos que van a necesitar tu proyecto o tu proyecto capaz, en una de esas, es capaz de autosostenerse, ¿no? Generando él mismo estos fondos. Entonces, toca medir aquí la sostenibilidad, porque acabó el proyecto, ¿no? Y a partir de acá, quien tiene que mantenerse pie es justamente el producto resultante del proyecto que tú has concluido. Entonces, a ver, en temas de operación y mantenimiento, esto es obvio. A ver, vamos a leer aquí un par. En la actualidad, ¿cuáles son las condiciones físicas y funcionales en la infraestructura? El equipo e instalaciones, productos asociados con los componentes que se ejecutaron con el proyecto. ¿Están operativos? Si no lo estuviesen, ¿cuál es el motivo? Bueno, yo sé que voy a necesitar pues recursos para que esté operativo el bien, el servicio o el producto final. O sea, ¿qué pasó, digamos, con estos componentes? O sea, una vez ya ejecutado el proyecto, ¿siguen operativos? Y si no están operativos, ¿cuál es el motivo? Sabes, bueno, que igual esto va a representar un costo que perfectamente podría permitir que el proyecto ya no funcione más. Si estos elementos que le van a permitir al proyecto estar operativo han dejado de funcionar, obviamente tu proyecto también va a dejar de funcionar. Entonces, o el resultado de tu proyecto, el entregable, ¿no? Ya va a dejar de funcionar. Entonces, es muy importante. Estamos viendo la sostenibilidad desde la perspectiva un poco más de orden operativo y técnico. ¿Okay? A ver, uno más, no sé cuál, este. ¿Se producen los bienes y o servicios intervenidos con el proyecto en la cantidad y calidad prevista? Si no fuese así, bueno, esto en temas relacionados al bien que se genera como resultado del proceso, ¿no? En cantidades. ¿Se están llevando a cabo las cantidades previstas? De no ser así, bueno, eso está bastante relacionado igual con el criterio de eficiencia, ¿no? Del uso de los recursos, o incluso de eficacia, del logro de los objetivos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cuáles son las principales dificultades y limitaciones en torno a la operación y mantenimiento? En el entendido de que la operación bueno, para que tu insumo o para que tu entregable funcione y el mantenimiento del mismo representa pues un gasto. Y si tú no tienes plata para cubrir ese gasto, estás fregado y tu proyecto va a terminar también parado. Es el tema y es la idea de la sostenibilidad dentro de un entregable generado como resultado de un proyecto. A ver, la capacidad técnica y gerencial del operador. Bueno, esa es la persona que se hace cargo de operar el bien, el producto o el servicio final. Ahora, en este caso, el bien o el producto final. A ver, se realizaron los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. ¿Funcionan correctamente? Obvio. O sea, cuando tú haces el traspaso, digamos, del bien de una entidad, de la entidad ejecutora, la unidad ejecutora, al directo beneficiario, al cliente, al usuario, entonces se tienen que generar estos arreglos institucionales para que el tema de la operación y el mantenimiento sea sostenible y se pueda llevar a cabo. Caso contrario, pues es complicado. O sea, si yo no te hago una capacitación, o sea, yo te entrego, por ejemplo, no sé, una maquinaria muy compleja, ¿ya? Pero yo no llevo a cabo una capacitación mediante la cual tú vas a poder operar correctamente y hacer funcionar el producto que se obtuvo como consecuencia del proyecto que yo he llevado a cabo como unidad ejecutora. Entonces es muy probable que tú no tengas ni la capacidad técnica, ¿no? Ni la capacidad operativa para hacer funcionar el bien y servicio. Entonces, la operatividad también es un criterio importante para determinar si ha sido sostenible después de logrado el producto, el proyecto, o en realidad el entregable generado si es sostenible.
el entregable que genera el proyecto como tal, ¿no? A ver, las entidades de responsabilidades y usuarios, de ser el caso, tienen la suficiente capacidad técnica y administrativa para cumplir con la operación. Es lo mismo, cuando tú le traspasas el producto, el entregable, saben cómo operar el entregable o están en la luna estos cuates. El tema de la operación es clave, ¿no? Y de tu poder capacitar al cliente, al usuario, va en gran medida a determinar el nivel de sostenibilidad, ¿no? del producto generado por el proyecto. A ver, recibió el operador capacitación. Bueno, aquí va todo contra el operador y la operatividad y la importancia que tiene la funcionalidad del equipo. Entonces, en más de una forma, en tres flancos, en todo caso, desde acá, estamos corroborando de que evidentemente quienes están ahorita a cargo del entregable, o sea, realmente saben cómo operarlo y saben cómo hacer que funcione y bueno, que satisfaga las necesidades del cliente particularmente. Esas necesidades como requisito, bueno, nos han obligado a llevar a cabo pues el proyecto, ¿sí? Ahora, en torno a la sostenibilidad financiera, ¿cuál es el presupuesto planeado? Es obvio. O sea, si tú no sabes cuánta plata vas a gastar en operación, estás fregado. Necesitas saber cuántas lucas necesitas para, bueno, que el entregable que resultó pueda funcionar correctamente. ¿Cómo están financiados los costos de operación y mantenimiento? Sigue la cantaleta. A ver, ¿cuáles son las probabilidades de que el costo de operación y mantenimiento sea cubierto durante la vida útil del proyecto? Ya, o sea, tú estás seguro que mientras este producto como tal tenga vida útil, el costo de operación pueda ser cubierto por el funcionamiento del mismo entregable. Riesgos. Existen riesgos o desastres de conflictos social o conflictos sociales para el proyecto, ya, o sea, es obvio. Tú igual puedes medir qué tan sostenible es un proyecto, pongámoslo así, obviamente el entregable que se genera, también habiendo previsto, obviamente existen análisis de prefactibilidad en torno a temas coyunturales que en el caso de que exista algún disturbio social o político o económico en un país y interrumpan abruptamente la funcionalidad del recurso, desde todo punto de vista, este proyecto tampoco es sostenible. Hay temas coyunturales que están impidiendo que el producto generado como tal funcione. No es sostenible. Se adoptaron medidas para reducirlos. Bueno, es un poco complicado, pero ¿cómo tú podrías mitigar, ¿no? Un tema de orden coyuntural, así una enfermedad de un virus chino que está matando a todo el mundo como consecuencia de un desgraciado que no hirvió su murciélago antes de comérselo, digamos? Entonces, ¿de qué manera tú podrías reducir? Un poco complicado, pero bueno, entendamos de que igual a ver, dentro del manejo de herramientas que debería tener un PM, habría o tendría que haber previsto esta situación, ¿no? En torno a la sostenibilidad global, bueno, ¿cuál es el grado de sostenibilidad global del proyecto? Esto en relación a temas de orden financiero, de capacitación técnica y de mantenimiento. Por ejemplo, igual se saca un índice y se mide el índice de sostenibilidad global del proyecto. Y no acabo, chicos, pucha, tengo todavía varias diapositivas. A ver, por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de análisis de pertinencia. Un análisis de pertinencia es análisis de los niveles de pobreza en las zonas de intervención del programa, análisis de los niveles de desarrollo de la infraestructura, análisis de la vigencia de modalidades de ejecución del programa. O sea, estos son análisis de pertinencia que te van a permitir medir en qué medida, digamos, los objetivos del proyecto han sido coherentes en realidad con las necesidades que se generaron en ese momento en la sociedad, o lo que se necesitaba en ese momento. Realmente el proyecto ha cumplido con este tipo de análisis, ¿no? Suman bastante a este fin. Se los paso más como de manera referencial. A ver, si hablamos, por ejemplo, de los análisis de eficiencia, o es decir, estos análisis que justamente lo que van a medir es qué tan eficiente has sido tú, perdón por la palabra, en el uso de los recursos. O sea, has utilizado óptimamente tus recursos, tus componentes, tus materias primas. Entonces aquí hay varios ejemplos de análisis de eficacia. Este es de eficiencia, no, perdón. Estimación, eficiencia física, tanto indicador de resultados, estimación de eficacia financiera. Bueno, aquí se ha cruzado tanto. No, este es eficacia, no, este es eficiencia. Pues me metas
financieras programadas con las metas financieras ejecutadas, verificación de la calidad de los productos generados, a través del intercambio de información con el personal, aparición de metas físicas programadas. Sí, esto es eficacia. Entonces, bueno, a ver, perdón, estaba leyendo este de acá abajo, ya que sí, bueno, es la eficiencia que está abocado a lo que son los recursos. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de la estimación de la... cruzados acá los términos, chicos. Creo que no he citado correctamente acá los ejemplos de análisis de eficiencia, que según yo esto debería ser eficacia también. Bueno, a ver, veamos. La relación entre ambos indicadores, la estimación de la eficacia física, tanto esta representa un indicador de resultados, estimación de la eficacia financiera. No, esto está mal, esto es sí. No, muchachos, eficiencia. Entonces, eficiencia también. Sí. Sí. Esto sí es eficacia. ¿Ok? Eficiencia, eficacia, comparación de consumo. Todas. Ya, a ver. Eficacia, bueno, en el entendido que la eficacia está abocada al logro de los objetivos. Ejemplos de análisis de eficacia estaría relacionado, por ejemplo, con la comparación de las metas físicas programadas, ¿no? Comparación de las metas financieras y la verificación de los proyectos generados a través de intercambios de información. Bueno, esto es bien abocado tanto en torno al tema físico del producto tangible, como del uso, por ejemplo, de los recursos financieros, y estamos hablando del cumplimiento del objetivo. Por otro lado, cuando hablamos pues de eficiencia, sí es el uso de los recursos, ¿no? Entonces, la estimación de la eficiencia física, de igual manera, no representa un indicador de resultado, y la estimación de la eficiencia financiera, lo mismo, está abocado al tema de las lucas, este capital financiero que nos va a permitir lograr el objetivo como tal, y cómo la relación, por ejemplo, entre ambos indicadores, tanto físico como financiero, ya te da una aproximación a la idea de concepto de eficiencia en la productividad. Obviamente, en el entendido de que la eficiencia o la productividad al interior de cualquier proceso de producción es bueno, es un objetivo importante alcanzar, tú utilizando, digamos, bueno, estos dos análisis, o sea, puedes llegar a medir la productividad o el nivel de eficiencia que tienen los procesos al interior de tu proyecto. No, es un poquito más técnico, chicos. Lo quería citar, por lo menos para que tengan conocimiento en el tema de impacto. Bueno, hablamos de análisis que están abocados a la determinación de efectos de los proyectos sobre los niveles de pobreza. Es un buen ejemplo. ¿Cómo mides tú el impacto? En el entendido que el impacto, bueno, son dos efectos positivos y negativos que produce tu proyecto o que genera tu proyecto, ¿no? Entonces, normalmente están a largo plazo, decíamos, ¿no? La determinación de los efectos de los proyectos sobre los niveles de desarrollo de la infraestructura económica. La determinación de la magnitud de población beneficiaria alcanzada por los proyectos programa, a proyectos que dependen de un programa, ¿no? Y cómo la población está siendo beneficiada con el tema del beneficio económico. Bueno, tenemos ahí otro ejemplo de lo que son análisis de impacto. Otro análisis, bueno, el análisis de sostenibilidad. Para este caso, estos recursos que nosotros generamos, la capacidad de autosostenerse que tienen. Por ejemplo, algunos análisis de sostenibilidad, verificación de la capacidad de las unidades ejecutoras, ahí vamos a medir evidentemente si es que las UEs tienen la capacidad para llevar a cabo un proyecto, verificación de las capacidades sociales, váyanse Marilyn Gonzalo, los quiero ver el miércoles, verificación de las capacidades nacionales y bueno, así sucesivamente. Estos son ejemplos, chicos, muy referenciales de los distintos tipos de análisis que te permitirían llegar a corroborar los criterios del proyecto, criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, estos cuatro criterios, en realidad, cuando tú cumples con estos cuatro criterios, cumples con un fin que es más grande. Y ojo con esto, chicos. Este es el índice global de desempeño. El índice global de desempeño te mide, ¿no? En términos de la evaluación ex post, cómo ha funcionado el proyecto desde una perspectiva, repito, mucho más transversal y mucho más amplia. O sea, cuando tú estás utilizando el concepto índice de desarrollo global, no únicamente vas a referirte a la pertinencia,
o no únicamente vas a referirte a la eficiencia, o a la eficacia, o al impacto, sino a los 4 o a los 5 criterios en general. Entonces, los 5 criterios van a medir el índice de desarrollo de tu proyecto. Esto en términos de evaluación después de concluido la etapa de inversión. Ya los proyectos que fuesen. Pueden ser más de un proyecto, puede ser un programa, puede ser un portafolio. El índice de desarrollo global mide estos 5 criterios, ¿no? Bueno, justamente velando porque el proyecto como tal tenga información ordenada una vez ya concluido, ¿no? Y sobre todo la información que se te ha generado te va a permitir retroalimentar futuros proyectos y bueno, sobre todo el nivel de transparencia bajo el cual se ha generado tu proyecto te ha permitido, ¿no? Corroborar de que procesos se han llevado a cabo correctamente y sobre todo el proyecto como tal está utilizando eficientemente cada dólar, estamos maximizando, utilizando el criterio de multiplicador en cada boliviano, cada dólar que nosotros hemos gastado en este proyecto de inversión pública. Y esto les quería mostrar, pero no les voy a mostrar. Una pelea horrible que se da entre el ministro Rojas, ex ministro de Desarrollo, y el Amílcar Barral, en donde el Amílcar Barral le dice al ministro hasta de qué se va a morir. Es justamente por el tema de las computadoras y demás. A ver, me dicen hasta dónde aguantan, chicos. Ya me queda 2 minutos. A ver, digan hasta dónde aguantan esta piña. Se pelean horrible, parecen señoras del mercado. Vean esto. Es usted, pues, diputado. Sí, es mutuo, presidente. Bueno, primero voy a ser más corto. Ministro, no hay que ser hipócritas. Mire, le estoy mostrando foto de ahora. Usted utilizando un Samsung S7 Edge. Lo felicito, son buenos los Samsung. Utilice por lo menos pues estos teléfonos. Aquí está la foto. Aquí está la foto. Yo no estoy mintiendo. Aquí está la foto. Aquí está la foto. Quiero que le muestre. Eso no está. Aquí está la foto. ¿Qué marcas son? Aquí está la foto. Se lo he mostrado. Aquí está la foto. Yo no tengo la culpa. Y lo ha sacado la prensa, no lo he sacado yo. Esto no se aguanta, chicos. Pero les voy a pasar el link para que lo vean en sus casas. Pero realmente, Dios nos libre de estos políticos oficialistas, no oficialistas realmente. ¿Ya? Pero así, aquí este gordito le echa en cara, así, le dice de todo al ministro. Viejo, vos dices que, ahí está, todos están tus teléfonos, todos están tus computadores, tú tienes un iPhone y se empiezan a pelear sobre él. Bueno, les voy a pasar el link para que lo vean en su casa. Pero bueno, la clara muestra de la importancia y la urgencia que existe en este país por implementar esta lógica exposta. Que si bien, chicos, ustedes la han visto acá como, ay, que se acabe, por favor, este licenciado tanto no está hablando. O sea, es la forma nomás de tú poder controlar que evidentemente una vez concluido tu proyecto, o sea, el proyecto ha servido para algo. Y necesitamos criterios que nos permitan aseverar, más que todo, somos un país en vías de desarrollo donde cada dólar cuenta, o sea, no puedes darte el lujo de estar botando plata. O sea, si funcionáramos más bajo una lógica ordenada, bajo una lógica sistemática, ¿no? En donde nosotros concluyendo un proyecto necesitamos sí o sí evaluar para extraer información, para extraer lecciones aprendidas y replicarlas posteriormente, las cosas andarían mejor, pero bueno, ya chicos, son las 4:30, compromiso de pasarles el video de Amílcar Barral. Más adelante estén estudiando, vayan avanzando. Señores, cabezas de grupo, necesito saber el detalle del trabajo al interior de sus grupos. Igual, chicos, si hay algún cabeza de grupo que está hecho al Wiseman, háganme saber. Al Wiseman lo vamos a bajar de un cocacho, ¿ya? Manténganme al tanto de cómo andan las cosas en ese grupo, porque les repito, el miércoles llego a la defensa y bueno, vamos a realmente corroborar qué tanto ustedes han podido aprovechar pues este proceso de planificación y formulación de proyectos. ¿Ya? Eso es todo por el día de hoy, muchachos. Gracias por la paciencia. Una clase complicada, donde he hablado bastante, ya estoy Snyder, pero bueno, entendamos que todo esto siempre tiene un fin.
y el fin probablemente es menos didáctico, menos entendible que la gestión de proyectos, pero aún así es importante. Ya el día de mañana continuamos, tenemos tareas, tenemos actividades, cualquier cosa pues quedo atento. Gracias, chiquillos, que estén bien, que tengan un lindo resto de jornada. Hasta luego, chao, chao.